Hola, buenas noches. Me presento, soy el doctor Baltasar Servín Vargas, laringólogo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Antes que nada quisiera agradecer a la mesa directiva del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía Cérvico-Facial de Nuevo León, al doctor Ramiro Santos por la invitación, a la vicepresidenta y a la doctora Perla Sepúlveda por interceder a esta invitación. Saben que es un placer para mí estar hablando siempre de estos temas que nos apasionan, que es la laringología. Vamos a empezar con un tema que es ¿qué necesito para hacer un buen diagnóstico en la laringología? Yo siempre he tenido un lema que para poder hacer un buen tratamiento, primero tenemos que tener un buen diagnóstico. Ahorita en estos tiempos difíciles de COVID, que es lo que nos toca estar, cada quien en su casita, aquí tienen su casa en la ciudad de Guadalajara, donde con todo gusto me toca impartir esto. Se me hace muy raro, siempre es mejor tener el público enfrente para ver exactamente qué están reaccionando, para ver si voy mal, voy muy lento, voy muy rápido, pero vamos a tratar de hacerme lo mejor que se pueda, ¿ok? Quisiera empezar con una diapositiva donde es muy rápido lo de anatomía de cuerda vocal. Como les dije hace rato, para mí es muy importante y creo que es básico. Primero, antes de un tratamiento, tenemos que tener un buen diagnóstico. Y para poder tener un buen diagnóstico, tenemos que saber qué estamos viendo y qué es lo que está dañado. Esto que les voy a describir a continuación es una forma muy personal de ver lo que es la estructura de la cuerda vocal y cuál es su función mecánica. Primero tenemos el epitelio, que son básicamente células escamosas, y su función mecánica es un caparazón muy delgado que mantiene la forma de la cuerda vocal. Como número 2 tenemos la capa superficial de la lámina propia, que todo el mundo la conocemos como el espacio de Ranke. Su función mecánica es un colchón de gelatina protector, esa es la forma personal de verlo. Tenemos la capa intermedia de la lámina propia, donde son fibras elásticas paralelas al borde vocal. Su función mecánica, elasticidad, como un conjunto de ligas, y esto es lo que nos ayuda mucho a dar los tonos agudos. Entonces tenemos que tener en cuenta las capas de la lámina propia para saber exactamente cuándo podemos intervenir o cuándo podemos hacer verdaderamente un diagnóstico muy superficial o muy profundo. Y tenemos la capa profunda de la lámina propia, que son básicamente fibras de colágeno, y la forma personal de describirlo, su función mecánica como bolas de algodón que amortiguan el golpe al músculo. Y después tenemos el músculo vocal, que constituye el cuerpo de la cuerda vocal, y su función mecánica, su contracción pone a funcionar todo el mecanismo anterior que describimos. Tenemos que tener en cuenta también esto, que los bordes definidos de la capa superficial y la capa intermedia y la capa profunda de la cuerda vocal existen hasta después de la adolescencia. Es cuando nosotros vemos a los chavitos que cambian de voz y que decimos, este se está haciendo hombrecito. Es exactamente mucho más notorio en el varón que en la mujer, cuando las capas superficial, media y profunda de la lámina propia se empiezan a separar. Antes de esto, en la adolescencia, tenemos una sola capa nada más. Entonces, las capas de la lámina propia están unidas. Por lo tanto, cualquier cicatriz a nivel de este tipo de lesiones a esta edad, y nosotros arrancamos, podemos lesionar y hacer una unión desde la capa superficial hasta la capa profunda de la cuerda vocal. Ahora vamos a hablar, como les dije muy rápido, de anatomía, fisiología, los 4 componentes principales en la voz. Estos son los 4 componentes que componen la voz: la presión de aire, la vibración, la resonancia y la articulación. Vamos a escribir de uno por uno. Mecanismos de voz es el sistema de presión de aire, diafragma, músculos de tórax y costillas, músculos abdominales y músculos pulmonares. Estos son los que regulan la presión del aire y provocan que al pasar por las cuerdas vocales hagan una vibración. Entonces, primero tenemos el sistema de presión de aire, después tenemos la vibración, que básicamente es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales, y en esta fase es donde se cambia el aire. La presión de aire se cambia por vibración. Nosotros esta vibración la conocemos como frecuencia fundamental, o son las vibraciones por segundo que realiza la cuerda vocal en una fase de voz. Entonces podemos tener que un promedio en un varón son 110 ciclos por segundo. En una mujer podemos tener de 180 a 120 vibraciones por segundo. Y en los niños podemos tener hasta 300 ciclos por segundo. Por eso es que el niño tiene una voz mucho más aguda. Si nosotros como adultos queremos tener una voz muy aguda, no podemos, tenemos que tener una cuerda vocal más elástica y tenemos que tener la separación de las capas de la lámina propia. Esto es lo que hace inclusive en los cantantes
Uno muy famoso fue el señor Luis Miguel en la serie, cuando empiezan a decir que le cambia la voz de niño a grande y se empiezan a preocupar mucho porque los agudos que alcanzaba no los iba a lograr. Es exactamente aquí, porque un niño puede tener hasta 300 ciclos por segundo de vibración. Aquí vamos a ver un ejemplo de una estroboscopía laríngea con un lente de 70 grados, donde podemos ver la diferencia entre los tonos graves y los tonos agudos. Ahí están los tonos agudos, cómo se alarga la cuerda vocal y los vemos los dos al mismo tiempo. Aquí vamos a ver los tonos graves del lado derecho y los tonos agudos del lado derecho de su pantalla los agudos y del lado izquierdo de su pantalla los graves. Y podemos ver la misma cuerda vocal simplemente elongada para producir mucho más vibraciones por segundo, dejar escapar menos bolitas de aire a través de las cuerdas vocales, y esto es lo que nos provoca las vibraciones. Ahora tenemos lo que es los resonadores de la voz, algo muy importante también. La resonancia de la voz significa el sonido de voz que es amplificado y modificado por los resonadores del tracto vocal, la orofaringe, rinofaringe, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Aquí es donde se produce el reconocer la voz de cada persona. Cuando nosotros hablamos por teléfono, nos contesta del otro lado nuestra mamá y nos dice: hola Baltasar, ¿cómo estás? No es porque yo tengo un identificador de llamadas, sino que realmente mi voz la reconocen, y esto se debe a los resonadores de la voz. Y aquí es donde tenemos, y yo exijo, que casi todos los padecimientos de voz tienen mucho que ver con el otorrino por la nariz. No estoy diciendo que los foniatras no puedan revisar voz, o el maestro de canto no puede revisar voz, o el rehabilitador de voz en Estados Unidos son los speech pathologists, pero hay muchos problemas en la consulta de nosotros donde el problema puede estar en los resonadores de voz, y a consecuencia de un mal resonador de voz podemos tener un daño a nivel de las cuerdas vocales. Un ejemplo muy claro, una rinosinusitis. Otro ejemplo muy claro, una obstrucción nasal total provoca que la cuerda vocal se force un poquito más para poder llegar a esos tonos, porque el paciente así lo siente. Entonces, aquí es la resonancia y son los que producen y reconocen la voz. Vamos con otro de los componentes muy importantes que yo le menciono a todos mis pacientes profesionales de la voz, la articulación, que son los que producen las palabras reconocibles, o ellos le llaman la dicción, que es muy importante, me digan en los locutores y todos los profesionales de la voz. Y aquí los que producen las palabras reconocibles son la lengua, paladar blando y labios, ¿ok? Entonces yo le comento a mis profesionales de la voz: si ustedes llegan con un piercing en la lengua, créanme que van a tener un problema de articulación, y eso a la larga va a provocar un problema a nivel de cuerdas vocales por el esfuerzo que se tiene que hacer. Entonces aquí es donde determinamos nosotros que lo que son producción de voz a través del tono fundamental, resonadores de voz y articulación son los tres componentes más importantes que debe de valorar el otorrinolaringólogo. Ahora, la voz en el humano puede ser modificada de diferentes formas dependiendo del espectro del sonido. Podemos susurrar, estamos orando, gritando, cantando, y inclusive en el cantante podemos tener cantante de rock, cantante de ópera, cantante de pop, ranchero, banda, norteño, como todos ustedes en Monterrey, y todos estos tipos de pacientes son completamente diferentes el abordaje y los cuidados que deben de tener. Aquí les voy a mostrar un video que a lo mejor ya muchos han visto. El año pasado nos tocó estar allá por Monterrey para nuestro primer congreso de laringología y fonocirugía de nuestra sociedad, donde estuvimos muy contentos, y puede ser que hayan visto este video. Este video es de una laringe cantando, entonces aquí lo que podemos ver es cómo se ve una laringe cuando canta. Los voy a dejar para que lo aprecien, me encanta este video. Y esto es una muestra de que no nada más las cuerdas vocales, sino tenemos que valorar ligamentos, tenemos que valorar epiglotis, tenemos que valorar senos piriformes. Es una exploración completa de la laringe. Entonces aquí teníamos una laringe cantando a través de una fibra por la nariz. Y con esta diapositiva es simplemente para mostrar la importancia de la voz. A mí tengo la fortuna de conocer a muchos cantantes que pueden ser muy conocidos por ustedes, donde me dan la confianza y la importancia de la voz. Para ellos es muy importante cualquier daño a nivel de sus cuerdas vocales. Para empezar a hablar un poquito más del tema, de qué se puede operar y qué no se puede operar, hay algo muy importante, lo que es en la anatomía de la cuerda vocal. Y es un importante elemento de la estructura de la cuerda vocal, es una capa adicional externa de moco. Sin esta cobija de moco, el pliegue vocal no vibrará,
Vean la fecha, con el doctor Giroto lo describió en 1966. Entonces esto es algo, no es algo nuevo, en ese tiempo no había estroboscopía y ya se marcaba lo que era la lubricación de las cuerdas vocales. Muchas veces nos llega el paciente, a veces referido de un colega, donde le ven, tiene un nódulo en la cuerda vocal y simplemente es un moco, o le ven moco encima de las cuerdas vocales y le quieren dar antihistamínico, y el antihistamínico pues obviamente va a resecar más. Como les decía hace rato, algo muy importante en el concepto de la fonocirugía es que consiste en las técnicas quirúrgicas que tienen como objetivo la mejoría de la voz por la corrección de las alteraciones anatómicas que la afectan. Una amputación o destrucción de la capa superficial de la lámina propia puede causar una adherencia al epitelio con las estructuras profundas de la cuerda vocal y esto va a restringir la vibración. Entonces, como les comentaba, metemos a un niño antes de la adolescencia donde no tenemos la separación de las láminas, la superación de las capas de la lámina propia, y podemos causar una cicatriz profunda donde después la cuerda vocal no va a crecer, no se va a desarrollar normalmente y podemos tener problemas. Para decidir tratamiento, primero un diagnóstico. ¿Qué hacemos nosotros para hacer un diagnóstico? No necesariamente, yo aquí les puedo presumir que tengo todo el equipo para voz, pero no necesariamente es tener una estroboscopia para hacer un buen diagnóstico. Nosotros lo que contamos es, se los voy a describir aquí como lo ven, estroboscopio, que tenemos este es el estroboscopio más viejito, este es realmente el nuevo, electromiografía laríngea, perdón, se movió un poquito, laboratorio de voz, endoscopias flexibles, que aquí existen dos, el chip on the tip y la fibra óptica, y los endoscopios rígidos de 70 y 90 grados. Se supone que esto es lo que debemos de tener para poder considerar un consultorio completo para explorar profesionales de la voz. El endoscopio rígido existen de 70 y 90. Yo les voy a ir describiendo lo que más uso. Para mí es el 70. Hay personas que usan mucho más los endoscopios flexibles por la nariz. Yo les podría decir que yo uso un 70% el rígido por la boca, 70 grados, y un 30% los flexibles. Los que tenemos es el chip on the tip, que se ve muy bien. La diferencia nada más es que la cámara está en la punta y el otro es una fibra óptica que teniendo una excelente luz, una excelente fuente de luz, podemos tener sin ningún problema un buen diagnóstico. ¿Okay? Vamos a hacer la descripción de todas las exploraciones laríngeas que se tienen, ¿ok? Todos conocemos el espejo laríngeo, la verdad es que esto yo ya no lo utilizo, pero cuando tengo residentes que rotan con nosotros, tenemos que explicarles que existe para que lo conozcan. ¿Cuáles son las ventajas del espejo laríngeo? Es una exploración rápida, es una exploración cómoda para el paciente y es una exploración obviamente económica. ¿Cuáles son las desventajas? Creo que la más importante, no se graban imágenes para un posterior análisis. Es un método básico insuficiente para detectar muchas patologías laríngeas, se nos pueden escapar muchísimas y tiene un tiempo limitado para observar todas las estructuras. Otra cosa, no se puede valorar la voz hablada ni cantada. Aquí les puedo decir que yo creo que el 70% de los diagnósticos que yo hago es cuando reviso el video de la estroboscopia laringe que le hice al paciente. Puede ser que a la hora de estar viéndolo en el momento detecte una patología, 30%. Y siempre en un 70%, cuando la vuelvo a revisar, cámara lenta, cuadro por cuadro, es cuando realmente detectamos las patologías importantes. Está la endoscopia flexible a través de la nariz. Por ejemplo, este que les estoy mostrando aquí, respire por la nariz, es un endoscopio flexible de fibra óptica, no es de chip on the tip, con una excelente fuente de luz y vean que bien se ve. Aquí las ventajas que tiene es una mayor tolerancia al reflejo nausoso, podemos explorar fosas nasales, rinofaringe, velo del paladar y faringe laringe. Y explora todas las funciones, floración, fonación, respiración y deglución. Podemos valorar también la voz cantada y la voz hablada. Tiene una documentación del video y fotografía para posterior análisis, que les digo que esto es muy importante. ¿Cuáles son las limitaciones de esto? El poder de magnificación limitada, ahorita van a ver la diferencia con un lente de 70 grados, que esto ya se quita automáticamente con el chip on the tip. El chip on the tip nos da exactamente la misma visión que el 70 grados del lente rígido. La iluminación es reducida, yo quisiera que atravesara mucho más por la fibra todavía, la luz de la fuente de luz, que tenemos una fuente de luz de xenón, y a veces la fibra, como es muy pequeña, 5 milímetros, no alcanza a pasar toda. Y la definición de imágenes es un poquito más pobre comparada con la endoscopia rígida. Aquí podemos ver la ventaja número 1 de la endoscopia flexible, es que podemos atravesar las cuerdas vocales. Este es un pacientito que más adelante vamos a ver la técnica para poder hacer esto en consultorio y nos podemos meter hasta carinas pulmonares.
Esa sangrita que se ve allí es de la punción que hacemos en el cuello para anestesia local, que ahorita la vamos a mostrar un poquito más adelante. Pero básicamente esto es muy grande comparándolo con un 70 grado rígido. Aunque lo uso 70% más para consulta normal de cuerda vocal, a veces cuando me queda la duda tenemos que atravesar las cuerdas vocales. Y aquí es cuando les mencionaba yo, pues no necesitamos un estroboscopio, porque esto es una imagen sin estroboscopia. Si tuviéramos un nódulo, un pólipo, esta es una parálisis de cuerda vocal bilateral, tuviéramos una hemorragia, una lesión, sin estroboscopía, con esta exploración la pudiéramos ver perfectamente. Nada más que la técnica de exploración tiene que ser a través de la anestesia local, que ahorita lo vamos a ver que es una de las perlas que todos debemos de conocer para hacer exploración laringea. Y aquí está el lente rígido, que son lentes de 2.5 milímetros, de 5 milímetros y de 10 milímetros, y existe la angulación de 70 y 90 grados. Yo uso, yo creo que 99.9 el 70 grados, a diferencia del 90, que es este, que también lo tenemos. Tenemos el de 5 milímetros y el de 2.5, que lo usamos básicamente para explorar laringomalacias en bebés. Las ventajas: excelente magnificación, documentación de video y fotografía para posterior análisis, que es lo que le decía, que esto es lo más importante comparado cuando no grabamos. Ahora, si nosotros tenemos un endoscopio flexible, tenemos un lente 70 grados, pero no grabamos, créanme que es como usar un espejo laringio. Entonces, obviamente tenemos que tener el esfuerzo de siempre tener un sistema de grabación, inclusive hasta para cosas legales y documentación y complemento para el expediente clínico, ahora que ya está tan un poquito más estricto para nosotros integrar un diagnóstico, para integrar un expediente clínico completo, perdónenme. ¿Ok? Entonces tenemos una excelente definición de estructuras laringeas, es ideal para la luz estroboscopia y la cámara de alta velocidad porque el lente es un poquito más grande. ¿Cuáles son las desventajas? Que la verdad para mí son muy pocas las veces que me sucede, poca tolerancia por el reflejo nauseoso. Aquí siempre mejoramos con un poquito de anestesia local, que recomendamos lidocaína. Aquí en Guadalajara venden unos que son de sabor cereza. Acérquense a los dentistas siempre tienen la mejor opción para usar lidocaína en spray con sabores diferentes. Ahora, en esta otra cosa que tenemos un problema es que no podemos valorar la voz hablada, ni cantada, ni de deglución, porque tenemos un endoscopio a través de la boca donde no nos permite deglutir. La luz estroboscópica, todo el mundo la conoce, voy a hacer algo muy rápido, simplemente son números de flash por segundo. El ojo humano puede ver de 7 a 8 objetos por segundo, es como si yo les dijera a ustedes, vean mi dedo y lo muevo así la mano, no alcanzan a ver, porque la retina nada más alcanza a ver 7 movimientos por segundo. Lo que hace la estroboscopía es que detecta la vibración de las cuerdas vocales, las analiza una computadora y nos las muestra en una imagen virtual, realmente no es una imagen real. Debido a que podemos ver nosotros la ondulación de las cuerdas vocales en una estroboscopía, y aquí es donde entra el principio de Bernoulli. A mayor velocidad, las cuerdas vocales donde hay menor presión se cierran. Entonces aquí, como dice estrictamente el principio de Bernoulli, hay una succión que se produce nuevamente a la aproximación de la mucosa vocal hacia la línea media, empezando de nuevo esta aproximación del borde inferior de las cuerdas vocales y progresando hacia el borde superior. Y aquí es donde tenemos la fase cerrada del ciclo vocal y la fase de apertura. Fase cerrada del ciclo vocal, fase de apertura. El cierre glótico se produce finalmente cuando se genera aumento de la presión y lo expulsa. Entonces nosotros decimos, el efecto de Bernoulli es: a determinada velocidad los cuerpos se atraen. Aquí podemos ver este video que lo tomé, aquí está la referencia abajo de YouTube, donde vemos un péndulo de 2 latas con fuerza, y si se les empuja aire a través de ellas, nosotros estaríamos pensando que las latas se abrieran. Y lo que hace el efecto de Bernoulli es que a determinada velocidad los cuerpos se atraen. ¿Ok? Aquí es también donde podemos explicar lo que es el espasmo laringio. Voy a hacer aquí una pequeña pausa ahorita que se me vino a la cabeza. Cuando nosotros nos llega en urgencias un paciente con espasmo laringio, lo que tenemos que decirle al paciente es que respire por la nariz. Y siempre hay que checar la nariz en pacientes que tienen espasmos laringios recurrentes. Porque cuando les llega un espasmo, el paciente lo que hace automáticamente por mecanismo de defensa es abrir la boca. Y cuando abrimos la boca, el aire entra mucho más fuerte y más cierra las cuerdas vocales, el efecto de Bernoulli. Si nosotros respiramos por la nariz, aunque hagamos fuerza, las cuerdas vocales no se van a cerrar. Entonces nosotros le decimos al paciente con un espasmo laringio que si respira por la nariz, las cuerdas se van a abrir. Si respira por la boca, las cuerdas vocales se van a cerrar. Nosotros lo que hacemos en urgencias cuando tenemos espasmos laringios recurrentes, agarramos lidocaína como la técnica que les voy a mostrar más adelante,
le soltamos en la tráquea para que las cuerdas vocales se adormezcan un poquito y pierden el reflejo. Entonces automáticamente el paciente respira, porque nos ha tocado llegar a urgencias cuando ya tiene un paciente con espasmo laringio, ya lo nebulizaron, ya lo trataron de poner 1000 cosas, esteroides y todo este tipo de cosas para tratar de una inflamación o un problema bronquial. Lo escuchan con estetoscopio, pues obviamente va a tener un estridor porque las cuerdas vocales están cerradas, ¿ok? Entonces, para cerrar lo que es la videostroboscopía, no es más que una técnica especial de iluminación de las cuerdas vocales por emisión de flashes cortos de luz en forma sincronizada con la frecuencia fundamental. Entonces, lo que hace es la estroboscopía es tomar diferentes fotos en diferente fase de la apertura y el cierre de la cuerda vocal y mostrárnosla. ¿Qué es lo que nosotros valoramos en estroboscopía? La frecuencia fundamental, la simetría de movimientos del cierre y de apertura de las cuerdas vocales, como estamos viendo aquí. Vean cómo se mueve mucho más el lado izquierdo que el lado derecho. Entonces aquí tenemos una asimetría de los movimientos de cierre y apertura de la cuerda vocal. Vemos lo que es la regularidad o periodicidad de las vibraciones de las cuerdas vocales. Vean el ejemplo. Vibran en diferente fase. Deben de vibrar completamente parejitas. Y aquí vemos cómo vibra una cuerda primero y después la otra. Hago este movimiento de cabeza porque siento que así es como se mueve. Otras cosas de las que valoramos en la cuerda vocal es el cierre glótico completo. Esta es una cuerda vocal completamente normal. Y vean el cierre, vean qué bonito se ve la ondulación, la simetría de los movimientos, la regularidad y periodicidad de las vibraciones. Ahí está la apertura, ahí está el cierre, la simetría de los movimientos, la regularidad y un cierre glótico completo. Aquí también podemos valorar lo que es la amplitud del desplazamiento horizontal de las cuerdas vocales y es como si fuera una ondulación. Entonces las dos se abren, se cierran y vemos la amplitud y el desplazamiento horizontal de la mucosa de las cuerdas vocales. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver un ejemplo cuando hay una pérdida de la onda mucosa. Y son lesiones carcinomatosas infiltrantes. Vean cómo se mueve esta cuerda vocal nomás y cómo la otra está completamente fija. Entonces podemos ver perfectamente la vibración de la cuerda vocal y cómo la del otro lado no se mueve. Vamos a verla otra vez. Ahí está la vibración. Cuerda vocal del lado derecho perfecta y una adherencia de la mucosa de la cuerda vocal del lado izquierdo. Entonces no hace falta meternos a quirófano, o si nos vamos a meter a quirófano, tenemos que tener un diagnóstico. Tenemos que decirle al paciente que la probabilidad es altísima de que esto sea un proceso maligno. ¿Por qué? Porque estamos viendo la tumoración adherida al músculo. Entonces son lesiones carcinomatosas infiltrantes. Entonces nosotros debemos de entrar al quirófano siempre con un diagnóstico. No podemos entrar al quirófano para ver qué nos encontramos. Voy a tomar una biopsia, voy a arrancar un cachito para ver qué es. Entonces, aquí es donde tenemos realmente un diagnóstico antes de la cirugía. También, aquí está la referencia, es de K-Pentax. Estas imágenes me encantan porque nos enseñan en dos tipos de tonos toda la movilidad de lo que es la laringe. Podemos ver en el video de arriba cómo se mueven las cuerdas vocales, pero cómo vemos todas las estructuras laringeas. Vemos las bandas ventriculares, cómo tienen un movimiento al producir de voz. Y vean en un tono, lo voy a regresar, lo vamos a ver en un tono. En la parte de abajo, perdónenme, aunque no es en vivo, no podemos tener este tipo de problemas técnicos. Aquí está, vamos a ver la parte de abajo, cómo empieza el movimiento de las cuerdas vocales. Esta es una cámara que trataron de sacar para exploración laringea. Yo la primera vez que me la presentaron, nos invitaron a Nueva Jersey, a las oficinas de K-Pentax, para poder valorarla y se me hacía espectacular. ¿Cuál es el problema con este tipo de cámaras? Que no lo sincroniza con voz, porque si no la voz sería pues muy lenta. Entonces son imágenes, pueden ser hasta 1000 vibraciones por segundo y aquí nos las están mostrando cada vibración individual, entonces no se puede comparar con voz y no podemos saber exactamente en qué fase está. Ok, ahora ya vimos todo lo que es anatomía, ya vimos todo lo que se requiere para poder hacer una exploración física. Tenemos que tener el expediente clínico, lo que les decía, cada vez es más legal. Yo ya he tenido no demandas, sino realmente observaciones del expediente clínico que lo tenemos que tener completo. Me digan cuando un paciente les dice no, me operó y estoy igual, o no puedo cantar. Para poder cantar un paciente tiene que tener todo lo emocional estable. Son 1000 factores para poder tener una voz perfecta, y si el cantante se sube a un escenario y se siente mal y dice no puedo cantar, nosotros tenemos que tener un expediente clínico
bien hecho para poder demostrar lo que hicimos y cómo estaba el antes y cómo estaba el después. Aquí les voy a enseñar un video que esto es lo más básico que debemos de tener nosotros. Simplemente este cantante no alcanza los agudos. Y se le va. Y después, vean el alcance que tiene. Él se apoda el rey del falsete. Cinco tonos más arriba de lo que normalmente estaba acostumbrado. Entonces nosotros así de fácil grabamos su cara, grabamos el audio antes y después, obviamente con sentimiento informado de todo lo que estamos haciendo, y cuando él te dice no estoy igual y tú se lo demuestras, así de fácil es. Tenemos forma de hacer un análisis acústico, que esto es un poquito más objetivo, y aquí lo que se trata es, el laboratorio de voz es una forma de analizar y estudiar en forma objetiva la voz de una persona, y el hecho de que sea objetivo permite eliminar la subjetividad de evaluación realizada, porque una es yo te escucho mejor y otra cosa es que se lo podamos comprobar científicamente que está mejor. Aquí vemos un fonetograma donde tenemos una voz normal y tenemos un fotenograma donde tenemos una patología. Tenemos un espectrograma donde se ve una voz limpia, normal, y tenemos un espectrograma donde se ve un escape de aire a la voz. Entonces son muchas cosas las que podemos apoyarnos para hacer, pues nos sirve más para el expediente clínico completo, no tanto para la práctica. Tenemos lo que es el jitter y el shimmer, donde se encuentra la voz normal, y tenemos aquí donde nos dice que es un paciente con nódulos, donde se ven los índices rojos, los índices de jitter y de shimmer perturbados por alguna alteración en la frecuencia y en la amplitud de la vibración de las cuerdas vocales. Entonces tenemos un paciente así nosotros, antes de la patología, lo operamos y el resultado nos da es este, pues tenemos una forma científica de comprobar que está mucho mejor el paciente. Esto es algo muy similar como decir las fotos clínicas de todos los que operan nariz, ¿ok? Ahora, vamos a ver la diferencia de lo que es un lente de 70 grados 5 milímetros, un lente de 70 grados 10 milímetros, sin estroboscopía, con estroboscopía. Y aquí es donde podemos hacer un mal diagnóstico. Por eso, antes de hacer un tratamiento, primero diagnóstico. Vean la estroboscopía de este niño con el lente de 70 grados 5 milímetros. Y ahí vamos a ver el video. Respira. Entonces, si se fijan y lo vemos, me lo mandaron porque el niño tiene nódulos. Respira. Y aquí se ven, nodulito, nodulito. Y a la hora de hacer la estroboscopía, nos damos cuenta que no es un nodulito. Realmente es un quiste metido en la cuerda vocal del lado izquierdo. Obviamente aquí hace una perturbación en la vibración de la cuerda vocal y se acumula moco. Entonces lo que estamos viendo realmente aquí con un lente de 70 grados chiquito de 5 milímetros, a la diferencia de verlo con un lente de 70 grados de 10 milímetros un poquito más ancho y con estroboscopía, y obviamente vemos el quiste en la cuerda vocal. Este paciente no ha alcanzado la adolescencia, es un quiste que tiene desde nacimiento, no le vamos a hacer nada, simplemente lo vigilamos. Si realmente tiene un problema de voz muy severo, donde la mamá diga, no, sí requiero que se le haga algo a este niño porque realmente está muy mal, entonces cuando nos metemos, simplemente diciéndole cuando cumpla la adolescencia, tenemos que tratar de hacer otro procedimiento para tratar de separar las capas de la lámina propia, y aquí hacer un procedimiento muy conservador, casi nada más ponchando el quiste para no tener el efecto de bulto y nada más. Equipo para exploración laringea, como les decía, están los equipos flexibles, que las ventajas que tienen, obviamente, es que tienen canal de trabajo para poder realizar procedimientos en consultorio, a la diferencia de los de 70 grados. Esta es la comparación entre una fibra óptica normal con una excelente luz Respire por la y nariz. el chip on the tip. El chip on the tip podemos meterle luz estroboscópica y podemos ver la estroboscopía laringea en las cuerdas vocales. Aquí están las cuerdas vocales vibrando. Este es el que les enseñé hace rato de la parálisis bilateral. Entonces la diferencia entre una y otra, si se fijan, pues realmente puede ser un poquito más de nitidez en el chip on the tip y vemos la vibración de las cuerdas vocales. Obviamente nos vamos a dedicar a la voz, tendremos que tener una cosa de estas, pero la otra con una excelente fuente de luz, inclusive más que una cámara, yo siempre les he dicho, es mejor gastar en fuente de luz que gastar en una buena cámara. Y esto es algo que se tienen que quedar
todos con él. Todo paciente que quiera hacer una buena exploración de cuerdas vocales tiene que dominar la técnica de anestesia local para diagnóstico y para tratamiento. Hay dos formas de poner anestesia a nivel de las cuerdas vocales. Tenemos la cánula de Abraham, que todo el mundo de ustedes la usa para los senos paranasales. Tiene una curvatura cuando nos desplazamos a través de la lengua y hacemos una gárgara laringia. Entonces, cuando el paciente nos está diciendo, oye, este es con un lente de 70 grados, soltamos la lidocaína encima de las cuerdas vocales y vamos a ver cómo vibra. Vean aquí, se cae y vean la gárgara laringia, cómo expide la lidocaína encima de las cuerdas vocales. Eso es sin necesidad de hacer una punción. Nosotros hacemos la punción cuando vamos a inyectar alguna sustancia en las cuerdas vocales. Cuando simplemente es para explorar, para no picar al paciente, usamos con la cánula de Abraham. Entonces aquí podemos ver la técnica percutánea de la cuerda vocal. Entonces metemos una agujita con una agujita de insulina, a través de la membrana cricotiroidea, succionamos y cuando sentimos que tenemos aire en el émbolo de la laringe, estamos en la tráquea, soltamos 3 centímetros de lidocaína al 2%, la paciente lo tose, lo expande en todo lo que es el área de las cuerdas vocales y nos da 15 minutos perfectamente para trabajar, atravesar la cuerda vocal, puncionarla, inyectamos ácido hialurónico, inyectamos triamcinolona, inyectamos solución para a veces despegar un poquito la cicatriz y con eso podemos hacer todo. Este caso que les voy a enseñar es muy interesante, ¿ok? Por eso lo acabo de ver y me agradó el poder ponerlo aquí. Escuchen la voz de este paciente. Él llega por disfonía. ¿Me das su nombre completo? Lillo Saldaña. Ok. ¿Desde cuándo está así? Así como ahorita, 2 semanas. La voz y la respiración, También. 2 semanas. Respire profundo. Sáquelo. Otra vez respire profundo. Ok. Este paciente nos lo refieren por disfonía con un diagnóstico de parálisis de cuerda vocal del lado izquierdo y tal cual parálisis de cuerda vocal del lado izquierdo. Nada más la del lado derecho se mueve. Entonces nos lo mandan con diagnóstico de parálisis de cuerda vocal y ya con indicación de le van a medializar, le van a inyectar en su cuerda vocal, la van a poner en medio, la otra va a llegar y usted va a empezar a hablar. Ya le habían hecho un presupuesto o otro colega donde le quería hacer este procedimiento. Pero cuando llega conmigo el estridor no checa. Porque si tuviera una parálisis de cuerda vocal unilateral donde el problema es que está abierta además la cuerda vocal, pues no debe tener ninguna restricción al pasar el aire. O es una parálisis bilateral donde no pasa el aire, pero la voz estaría bien porque las cuerdas vocales están juntas. Pero una cuerda vocal en abducción paralizada y la otra llegando, no checa el estridor para una parálisis unilateral nada más. Entonces decidimos hacerle el endoscopio flexible a través de la cuerda vocal. Este video se los voy a dejar tal cual en vivo, nomás que se me hace que lo tengo que regresar y luego volver a correrlo, porque si no, no corre bien. ¿Me das su nombre completo? Ahí está. José de Jesús. Entonces, este video de abajo de la endoscopía flexible con el chip, lo estamos viendo en vivo. Entonces, vean, ahí está la cánula de Abraham. No quisimos picarlo porque no sabíamos qué había abajo. Le soltamos la lidocaína en las cuerdas vocales para poder adormecerlas. Esto es en tiempo real. ¿Cuánto tiempo debemos de esperar entre la anestesia local y el endoscopio flexible? Ahí está, se lo acabo de poner. Les paso la cánula a mi socio para que me la detenga y el endoscopio, ahí va para abajo. Ese es el tiempo que tenemos que esperar. Aquí como lo ven, le puse la de esta, no está editado, es en vivo. Puedo tocar epiglotis ya sin ningún problema y me puedo ir a través de las cuerdas vocales. Entonces vemos la parálisis bien puesta del lado izquierdo, pero a la hora de atravesar la cuerda vocal, esto era lo que no nos checaba. Tiene una estenosis subglótica. Entonces, vemos un paciente con una estenosis subglótica que no nos checaba con el diagnóstico, con lo que nos estaba presentando a la exploración física. Voy a adelantarlo para que vean la estenosis. Aquí me atonté y le apreté de más. Ya está. Estenosis bien puesta en la tráquea. Entonces, este paciente, si nosotros lo medializamos, le cerramos la cuerda vocal del lado izquierdo y la dejamos a la mitad, estamos reduciendo todavía más la vía aérea. Y este paciente hubiéramos tapado el pozo y no hubiéramos visto qué estaba pasando abajo. Obviamente lo tuvimos que referir y salió con una amiloidosis a nivel de tráquea.
porque le tomaron, obviamente el cirujano de tórax, se metió, le tomó una biopsia de esa zona y se la midió y le dieron tratamiento, y al darle tratamiento la cuerda vocal recuperó su movimiento. Entonces, este paciente no lo vamos a ver nosotros, lo tengo citado para hacer el diagnóstico, para hacer otra estroboscopía, para un control, pero este paciente, parálisis de cuerda vocal del lado izquierdo, le hacemos algo y nos hubiéramos metido en un problemón. En esto es lo importante de poder hacer un buen diagnóstico antes de manitas calientes y hacer un tratamiento. Otro caso, nos llega este paciente con una lesión encima de la cuerda vocal. Obviamente todos vamos a saber que tiene una lesión en la cuerda vocal del lado izquierdo. Respira por la boca. Y si se fijan, caray, tiene una parálisis de la cuerda vocal del lado derecho y escuchen su voz. Escuchen la voz. No tiene una captación completa de las cuerdas vocales. No hay una vibración y no hay un cierre completo. Respira suavecito. Ahora es esto. Vean el movimiento. Respira. Abducción y aducción. Pero sí. Ahí no está respirando. Hay una parálisis de la cuerda vocal del lado derecho. Entonces, esta paciente, su disfonía era consecuencia de esta lesión vascular, ¿no? Su disfonía era porque la cuerda vocal del lado derecho tenía parálisis. Inclusive vean la atrofia muscular que tiene esta cuerda, a consecuencia de que tiene un buen rato que no se mueve. Entonces el músculo verdaderamente está atrofiado. ¿Okay? Esta paciente se mandó a explorar, se le pidió una tomografía y salió con una lesión en tiroides. La paciente fue operada de tiroides y también empezó a moverse la cuerda vocal. La lesión vascular sigue. La estamos vigilando hasta que no recupere todo el problema de tiroides y después puede ser que tengamos que quitar esa lesión. Pero el motivo de consulta, que fue la disfonía, no fue a consecuencia de la lesión vascular, sino fue a consecuencia de la parálisis de cuerda vocal, que la tuvimos que estudiar para ver el origen de la cuerda vocal, de la parálisis, y encontramos con que tenía un problema en tiroides. ¿Okay? Otro de los conceptos muy importantes que están en los problemas de voz es la alergia. Existe el término de laringitis y ha sido muy cuestionada. No es considerada como una enfermedad independiente, sino como secundaria o como secuela de otro proceso como una rinitis alérgica o pacientes asmáticos. Existe muy poca literatura. Nosotros nos damos cuenta en los resultados del Handicap Voice Index en la época de polinización, donde aumenta la puntuación de disfonía cuando existe este tipo de polinización. Entonces, los cambios a nivel de las cuerdas vocales que provocan disfonía, ahí les va: descarga retronasal, carraspeo, irritación del borde del vibratorio y existe disfonía. Un edema de mucosas nasales, inhalación por boca de alergenos porque está tapada la nariz, hay un edema de cuerdas vocales y esto provoca disfonía. Los pacientes con asma, disminución de la exhalación del aire, hay una alteración de la vibración de las cuerdas vocales por el aire que pasa a través de ellas, disfonía. Entonces podemos entender que hay procesos alérgicos a nivel nasal que nos pueden provocar una disfonía a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de alergia en las cuerdas vocales? Aclaramiento vocal, disfonía, tos al inhalar, sensación de cuerpo extraño, dolor irritativo seco, sed. Pues que no son los diagnósticos de reflujo laringio. Por eso es que lo sobrediagnosticamos, el reflujo faringo-laringio. Siempre cuando nosotros nos asomamos a la cuerda vocal y no tenemos menor idea de qué es, siempre le echamos la culpa al reflujo. Pues, ¿qué creen? Aquí tenemos a alguien a quien más echarle la culpa. Entonces, hay que vigilar muy bien estos pacientitos de problemas nasales, donde puede ser un problema de alergia. Tenemos que el cuerpo produce más de 1 litro de moco al día. Existe alteración en la calidad y la consistencia del moco y hay una alteración en la fase de la vibración, amplitud, onda mucosa, vibración, asimetría. Acuérdense lo que les puse al principio. Un importante elemento en la estructura de la cuerda vocal es una capa adicional externa de moco. Y sin esta cobija de moco, el pliegue vocal no va a vibrar. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos problemas nasales y esta descarga retronasal, y podemos decir que son problemas de la nariz. Pero ojo, el uso de antihistamínicos seca el moco, entonces provoca que las cuerdas vocales estén secas
y rígidas. Esto va a significar una extraabrasión a nivel de las cuerdas vocales y nos las va a irritar con un edema y va a tener un mayor esfuerzo vocal. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto, no abusar de los antihistamínicos, nos puede ayudar pero nos puede perjudicar, evitar antihistamínicos de primeras generaciones, utilizar los de cuarta generación que son los que más nos ayudan, aumentar la hidratación, el uso de esteroides tópicos nasales de verdad que son una maravilla, mientras nosotros los estemos usando nos funciona muy bien. Yo decía de broma que a mis amigos rinólogos, que por allá deben de andar algunos, que yo me enseñé a hacer cornetes porque de veras el problema de los cornetes a nivel de voz es muy importante. Entonces me puse a hacer cornetes en la nariz, se me empezaron a hacer burla a todos mis compañeros porque si algo yo presumo es que me dedico nada más a cuerda vocal. Entonces el uso de esteroides tópicos nasales nos ayudan muchísimo. Y otra cosa que hemos encontrado muy bueno son los antileucotrienos. Tienen una buena respuesta en asmáticos y no tienen el efecto secante a nivel de la cuerda vocal. Entonces, ya tenemos un buen diagnóstico, perfecto, ya tenemos qué es, ya hicimos una buena exploración, ya no tenemos duda, ahora nos vamos a la cirugía. Y tenemos que tener en el plan quirúrgico dos opciones, en consultorio o en quirófano. Nos vamos a ir un poquito rapidito por tiempo. Entonces, el diagnóstico, tenemos que tener la técnica quirúrgica, cómo vamos a hacer la suspensión, la posición del paciente, qué tipo de anestesia vamos a usar, si lo van a intubar, qué tipo de tubo van a meter, pedirle al anestesiólogo que use mucho relajante porque es el error más común que encuentro cuando no le podemos meter el laringoscopio al paciente. El anestesiólogo, con tal de sacarlo rápido porque tiene que ir a otra cirugía, ya los conocemos todos, o cuando lo revierten y el paciente se despierta tosiendo porque se tienen que ir a otra cirugía y nos los despiertan de volada. Tenemos que tener todo este plan quirúrgico para poder hacer un buen tratamiento. Una de las razones para valorar en quirófano o en consultorio es esto. Si nosotros tenemos estas medidas en los pacientes que todos nosotros conocemos, créanme que no le van a poder meter un laringoscopio de suspensión en el quirófano. Más vale determinar si lo van a hacer en el consultorio. Hay un chorro de bibliografía que nos puede ayudar a valorar esto. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en el consultorio? Bien fácil. Antecedentes de cirugías cervicales o traumas faciales. Si tiene un Malampati 3 y 4, valorar el tratamiento en el consultorio. La dentición maxilar superior que esté completa. Si está incompleta, valoren en consultorio. Macroglosia, obviamente. La apertura de la boca entre los incisivos. Todos tenemos una jeringa por allí. Si nosotros tenemos menos de 2 de apertura, no le van a poder meter el laringoscopio a un paciente en quirófano. Hay que valorar un tratamiento en consultorio. La distancia tiromentoniana en una jeringa, como les vea, aquí está el mentón, el cartílago tiroides, si es menor de 4 centímetros, tienen que valorar un tratamiento en el consultorio, porque si no, nos vamos a meter muchos problemas al querer hacer la laringoscopía directa. Les repito, yo creo que lo más difícil de una laringoscopía directa en quirófano es colocar el laringoscopio, porque si tenemos errores es porque no vemos qué estamos quitando. Y como tenemos que reportar a fuerzas algo de lo que nos metimos a quirófano, terminamos arrancando estructuras que no corresponden a la lesión por la que nos metimos. Tenemos que también determinar qué tipo de lesiones se pueden hacer en consultorio con anestesia local. Tenemos un pólipo hemorrágico, tenemos un granuloma del tercio posterior de la cuerda vocal y las famosas inyecciones que hacemos todos en la cuerda vocal, donde podemos inyectar triamcinolona, hialuronidasas, un chorro de cosas de inyecciones que podemos hacer. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay lesiones que no se pueden hacer con anestesia local en consultorio. Tenemos, por ejemplo, un quiste, donde aquí lo vemos de lejos y vemos como si fuera un nódulo, y a la hora que lo vemos en la cuerda vocal está por dentro de la mucosa de la cuerda vocal. Entonces son lesiones que obviamente no se pueden hacer en consultorio con anestesia local. Los nódulos fibrosos, donde tenemos que abrir la cuerda vocal y comernos la lesión fibrosa por dentro, esta si la llegamos y la arrancamos, pues obviamente vamos a tener una lesión. Y existen las combinadas, como son estas lesiones que son papilomas, las sinequias de cuerdas vocales y los granulomas. Los granulomas siempre tenemos que quitarlos cuando son así de grandes en quirófano y después hacer inyecciones periódicas cada mes, porque si tú lo quitas en quirófano va a volver a salir. Tenemos que hacer inyecciones periódicas cada mes para poder eliminar definitivamente el granuloma. Aquí tenemos una imagen de cómo está montado nuestro consultorio. Tenemos al paciente con lentes protectores para el láser. Metemos el láser por dos formas, por la nariz o por la membrana cricotiroidea, para poder hacer tratamientos. Entonces tenemos un endoscopio flexible con canal de trabajo para tomar biopsias cuando estamos pensando en un problema maligno, o para meter la misma fibra de láser de KTP.
¿Ok? Entonces, las fibras de láser de KTP, que es lo nuevo, que es una maravilla, existe el KTP, que es el que uso porque es el que tengo en el consultorio. Hemos utilizado el Blue, que eso es lo que viene nuevo, porque desgraciadamente lo que es LaserScope, que se fabricaba esto en California, dejó de fabricar este tipo de láser, y ahorita lo que viene muy fuerte es el láser Blue, que es exactamente el mismo concepto y trabaja también a 532 nanómetros. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un endoscopio flexible y no tenemos un canal de trabajo? Porque esto requiere una inversión muy fuerte. Entonces, este video simplemente les demuestro que podemos hacer otra cosa. Esto lo inventamos nosotros, me tocó presentarlo en el Mundial de Voz en Argentina, en Buenos Aires, donde usamos la técnica percutánea. Ponemos como si fuéramos a inyectar a través de la membrana cricotiroidea y dejamos un catéter, un famoso punzocat común y corriente de 16 G. Entonces, dejamos el punzocat, retiramos la aguja y dejamos lo que es la pura camisa. Entonces, si se fijan, la camisa queda a través de la membrana cricotiroidea y tenemos una comunicación para no estar a pique a nivel de esto. A través de la camisa del punzocat se mete la fibra del láser de KTP y eso es lo que vamos a tener. Aquí vamos a ver el video. Estamos poniendo la anestesia local. Va a sentir que tose mucho. Ahí vamos a sentir que tose, el paciente tose, nos da perfectamente el tiempo para hacer la inyección. Aquí estamos colocando el punzocat. Tenemos solución en la jeringa, tratamos de meterlo y hasta que encontramos y succionamos y en el émbolo tenemos aire, quiere decir que estamos en la tráquea. Entonces, cuando nos metemos en la tráquea, tenemos émbolo, lo sacamos, retiramos la aguja, como se ve aquí, y dejamos la pura camisa. ¿Ok? Cuando hacemos esto, vemos la endoscopía, cómo estamos colocando, y vamos a ver cómo se ve acá por dentro. Ahí está el láser, ahí está la camisa, cómo sale a través de la cuerda vocal. Adelantamos un poquito el video en cámara rápida. Y con eso estamos atacando los papilomas de abajo hacia arriba. ¿Okay? Entonces tenemos un endoscopio flexible, tenemos un 70 grados, pero no tenemos canal de trabajo, utilizamos esto. ¿Okay? Entonces la fibra la metemos por la membrana cricotiroidea y podemos estar con un lente de 70 grados por arriba o con un endoscopio flexible que no tenga canal de trabajo. Entonces, esta técnica está bastante padre, es muy bien tolerada por el paciente y no tenemos realmente problema. Vamos a adelantar la siguiente. Esta es la otra forma de trabajar con el láser, que es a través del canal de trabajo, los endoscopios flexibles. Aquí, por ejemplo, este es un paciente cardíaco donde por ninguna manera nos podíamos meter a quirófano y no teníamos ninguna duda de que esto fuera un papiloma. Pero para efectos del seguro necesitamos tomar una muestra. Entonces nos metimos con el canal de trabajo para tomar una muestra, un poquito el volumen, y simplemente tener un diagnóstico histopatológico. Pero no teníamos ni la menor duda que esto fuera una lesión por papiloma. Después de que hacemos esto, paciente local en consultorio sentadito, metemos el láser acá a través del canal de trabajo y empezamos a soltar la descarga del KTP, 532 nanómetros, donde lo que tratamos de hacer es hacer una resección de los vasos, una cauterización o una ablactación de los vasos que se hacen a través del láser con 532 nanómetros y lo que hace es les corta la circulación. Entonces estas lesiones se hacen blanquecinas y se empiezan a caer. Después les inyectamos el Avastin también, que es lo que estamos usando para el tratamiento de los papilomas. ¿Okay? Otro tipo de lesión, tenemos una lesión muy pequeña en el consultorio donde no la vamos a meter a quirófano por esta lesión. Entonces hacemos lo que es el láser de KTP a través de la fibra y el canal de trabajo, vean cómo se pone blanquecino, y esta lesión, a la hora de que la quemamos con el láser, inclusive se queda pegada, y le dimos un llegue más a la cuerda vocal, ahí lo ven, ahí está. Entonces, este tipo de lesiones lo disparamos, es muy sencillo, 5 minutos, dejamos que se pegue a la fibra, y después nos lo traemos. Y con eso, ahí estaba la diferencia de la lesión y después de la lesión. Aquí está otra lesión, una lesión pediculada. Vean esta lesión tan pequeñita, un polipito pequeño. Aquí está la estroboscopía en el momento después de que realizamos el procedimiento, donde está el poquito del sangrado, y vemos la estroboscopía laringea posterior, 5 días posteriores a quitar la lesión, y vemos un cierre completo. Este caso es también interesante, es una femenina de 45 años, es auxiliar de contador, y ella acude porque ella no siente ninguna molestia, simplemente le recomendaron y le dijeron, ¿sabes qué? Está ronca, ¿por qué no vas y te checas? ¿Desde cuándo está ronca? Desde que me acuerdo. Realmente nunca he sentido ningún problema y vengo nada más a que me cheque.
Entonces, a la hora de revisarla, si se fijan, hay lesión bilateral de cuerdas vocales. Y hay un escape de aire y hay un cierre glótico incompleto. A la hora de meternos a quirófano, es muy importante explorar. A esta paciente nosotros metimos con un diagnóstico de que podía ser un puente submucoso. ¿Okay? Le explicamos a ella que lo teníamos que retirar, colocamos un algodón. Siempre que vamos a utilizar láser, yo utilizo un algodón impregnado con solución por debajo para proteger el tubo. Y vean qué padre está esto, donde vemos la lesión por encima de la cuerda vocal. Metemos un palpador y atravesamos la cuerda vocal. Aquí vamos a poner una pausa y aquí vemos el puente submucoso. Vamos a retirar el puente de este lado con una tijera. Hacemos de hacer una tracción. Me lleva el tren, perdóneme. Vamos a adelantarle un poquito a donde estábamos. Y aquí vamos a ver la resección del puente de la parte posterior y después de la parte anterior. Y vean el defecto que quedó en la cuerda vocal. ¿Ok? Aquí tiene otra lesión. Este pacientito, ahorita lo vamos a ver, tipo polipoide. Hacemos la microflap para poder retirar todo el material gelatinoso que tenía allí el pólipo. Con técnica de microflap no se trata de llegar y arrancarlo, y podemos dejar una estructura de la cuerda vocal muy lineal. ¿Ok? Nos vamos a ir a la del otro lado exactamente igual. Aquí vamos a tratar de retirar, vamos a hacerlo en cámara rápido un poquito, para más rápido. Entonces podemos ver la lesión donde estaba el defecto de la cuerda vocal. Entonces aquí por atrás vamos a quedarnos como si fuera un sulcus vocal a consecuencia de donde estaba. Vean el otro lado, el pólipo con técnica de microflap. Retiramos todo el pólipo, que simplemente fue un daño por contacto de toda la vida de este paciente. Y vamos a tener un hundimiento a nivel de la cuerda vocal sin tocar las capas de la lámina propia. Y lo que hacemos es una infiltración después. Aquí voy a tratar de rectificar un poquito el borde. Aquí vamos a quitar toda la lesión, vamos a adelantar. Estamos con el láser haciendo una hemostasia de todos los vasos para no tener una recurrencia de una lesión allí. Ahí está la bolsita de donde retiramos todo, que es, como les digo, como si fuera un sulcus vocal. Vean el sangrado del otro lado, ahorita lo vamos a rectificar. Ese es el láser de KTP trabajando ahí igual de los vasos superficiales para no tener un riesgo después de que nos bote ahí un pólipo hemorrágico o algo. Y ahí lo que ven es una aguja entrando exactamente donde estaba el borde, el sulcus, y ahí está del otro lado. Entonces hacemos una hidrodisección de ambos lados para tener unos pliegues un poquito más parejos. Entonces, si se fijan, las cuerdas vocales quedaron perfectas con este paciente, y si nos hubieran metido con una lesión de pólipo, hubiera sido totalmente otro tipo de tratamiento para este paciente a entrar con un diagnóstico de puentes submucosos. Entonces, como conclusiones, ¿qué necesito para hacer un buen diagnóstico? Saber lo que estoy viendo, conceptos básicos de la voz, que ya lo repasamos, equipo tecnológico para valorar las cuerdas vocales con grabación de imágenes, muy importante. No basta con tener un excelente estroboscopio, un excelente lente, una excelente luz, si no lo pueden grabar. Entonces, el 70% de mis diagnósticos los hago revisando, como fue el caso de este último paciente que operamos, donde vimos un puente submucoso. Entonces realmente tuvimos que revisar en cámara lenta para ver cómo se despegaba el puente submucoso de la cuerda vocal. Muy importante dominar la anestesia local con técnica percutánea o con gárgara laringia para diagnóstico, y también nos sirve para tratamiento. Indicar tratamiento médico con evidencia de patología y entrar en tratamiento quirúrgico y valorar la técnica y el equipo necesario que vamos a utilizar. Siempre hay que entrar con todo lo que podamos tener. Nosotros cuando llegamos a un quirófano, llegamos con todo el equipo, porque nunca vamos a saber si vamos a usar la tijera de frente, la tijera angulada, si vamos a usar una pinza, tenemos que tener todo listo para las cosas que nos vamos a encontrar. No me queda más que agradecer. Ni modo, soy Chiva, estoy en Guadalajara. Una disculpa para todos ustedes de Tigres y de Rayados. Sé que ustedes también allá hay mucha pasión por el fútbol, pero pues obviamente el mejor equipo de fútbol que existe en este país se llaman Chivas Rayadas de Guadalajara. Aunque Rodo, que está por allí, se pueda ofender, ni modo. Estoy a sus órdenes, estas son mis redes sociales, Doctor de la Voz en Instagram, Doctor de la Voz en Twitter. Estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Hospital Puerta de Hierro. Aquí tienen su casa, diagnóstico, tratamiento, lo que quieran venir a practicar por aquí, con todo gusto. Muchísimas gracias al doctor Ramiro, muchísimas gracias a Perla por la invitación, y de veras es un honor estar otra vez con ustedes y espero se repita. Muchas gracias.